paso la palabra ahora a Mario. Ahí están los contactos entre lenguas. Mario Ramão Villalba Filho, de la Universidad Estadual del Oeste del Paraná, en Brasil, que nos va a presentar la ponencia Lengua, Cultura y Prejuicio, la Resistencia Guaraní. Mario. Javuju, Mashabene Caro, Ñecaru y Ponabaité. Una pequeña corrección que no hubo tiempo, pero ya voy a presentar mi trabajo y aprovecho para, ¿dónde está aquí? Compartir mi tela. Tela, aquí en mi tela y díganme si están viendo, por favor, me avisan. ¿Están viendo? Estamos viendo, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, el trabajo que voy a presentar es un trabajo parte, ¿no? Una partecita del doctorado que hice el año pasado, lo defendí justamente en la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, la Unión Oeste, pero la verdad yo soy de UNILA, soy de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, aquí en Foz de Iguazú, y estoy aquí desde el 2012. Y el año pasado terminé mi doctorado justamente en la área de sustentabilidad aquí en la Unión Oeste, aquí del Estado de Paraná. Somos todos del Estado de Paraná. Mi tesis tenía el título de Comunicación, Lengua y Cultura Guaraní, Sustentabilidad de Coponá. Trabajamos en ese campo. Yo también en mi grupo aquí, junto con la gente de la Unión Oeste y la UNILA, tenemos un proyecto que inclusive vamos a presentar inclusive el viernes por la tarde también, que se llama Educom Guaraní, que sería Educomunicación Guaraní. Educomunicación es una doble palabra de educación y comunicación juntos, que un argentino y que vivió mucho tiempo en Uruguay, Mario Kaplum, lo crió así, lo juntó, basándose en los preceptos de Paulo Freire, justamente eso donde estamos trabajando. Yo quería hablar un poco también rápidamente de esos temas, ya que mi antecesora Carolina Gandulfo, una gran amiga también, habló del bilingüismo. Quería un poco hablar también el punto de vista, cómo lo hacemos aquí. Y siempre en mis clases, soy profesor de guaraní de UNILA. UNILA es prácticamente la única universidad de todo el Brasil que ministra una lengua originaria como el guaraní de forma obligatoria por sus estudiantes de letras, ¿no? Los demás lenguas indígenas que están aquí en el Brasil son ministrados exclusivamente de forma obligatoria para otros indígenas. ¿Por qué, por ejemplo, elegimos la lengua y cultura? En este momento yo procuro colocar siempre como la misma cosa, ¿no? Que hablar de lengua es también hablar de cultura, ¿no? La cultura y la lengua son cosas intrínsecas y a partir de ese momento debemos trabajarlo porque tiene sus influencias históricos, sociales e ideológicos. También aprovecho que en las fotos que estoy promoviendo aquí son fotos de nuestros proyectos. En nuestros proyectos le enseñamos a los chicos a sacar en fotos y son fotos que ellos mismos producieron de sí mismos, entonces que están dentro del sitio que le había hablado, un sitio de internet, se llama Educom Guaraní. Solo para mientras hablo aprovecho y hago propaganda del sitio y de las fotos de los contenidos. ¿Ok? Como ya fue hablado en este momento, hay mucha parte que voy a saltar un poco porque ya se habló bastante en este seminario internacional sobre eso. Por ejemplo, el guaraní es una lengua originaria mayoritaria en América. Muchos dicen que sería la segunda lengua más hablada después del quechua. También la pregunta que decimos justamente en el sentido que hablamos sobre el guaraní, los lugares oficiales, ¿cómo es considerado el guaraní en los lugares oficiales? ¿Qué es el prestigio social? En los espacios de poder, en la administración, en la educación, en los medios de comunicación, en la macroeconomía, donde él aparece, por ejemplo, no estoy hablando solamente de Paraguay, sino de todos nuestros países, ¿no? O simplemente, por ejemplo, está en la solidaridad familiar, afectiva, con los vecinos, pequeño intercambio, etcétera. Ahí quiero hablar un poquito sobre la diglosia también, que yo como vivo aquí en Brasil y trabajo mucho tiempo aquí, tratamos siempre de explicarle a los otros brasileños, principalmente los brasileños que no tienen que no son del área, son ley, como llamar así, cuál es la relación, por ejemplo, que tiene el castellano y el guaraní, por ejemplo, en Paraguay, ¿no?
En ese caso yo me recurro a Amelia, ¿no? Donde dice, tiene un texto justamente del 2010, que dice que la diglosia es una categoría que hace ver los caminos y procesos mediante las cuales una lengua se sobrepone a otra y la margina, la silencia y la excluye. En cierta forma también, aquí ya, voy a volver un poquito. Aquí quería hablar un poco porque este es un tema bastante delicado cuando se habla de bilingüismo. Hay toda una teoría, no voy a entrar en el tema, no soy especialista en eso, pero he escuchado bastante hablar de bilingüismo, he escuchado incluso el propio Melía diciendo que Paraguay no es bilingüe, escuché también otra persona diciendo que qué es bilingüismo. Acabo también, a la compañera Carolina también acabo de decirlo, qué es el bilingüe. Y me gustó mucho este dibujo, esta imagen, que lo había dicho justamente en Campinas, estuve en Campinas en el Congreso de Enología allí que se hubo en el 2019, creo, en septiembre. Y justamente una de las proyecciones justamente es lo que saqué foto en mi celular y lo coloco aquí. Que la verdad el bilingüismo sería más o menos como este dibujo, ¿no? El bilingüismo sería esas dos lenguas juntas, pero siempre hay un espacio que de una lengua y de la otra lengua. Por ejemplo, la lengua sería así, ese dibujo prácticamente mostraría lo que hacía el bilingüe, ¿no? El bilingüe usa las dos lenguas, y sin embargo, cada una de esas lenguas, la lengua 1 y la lengua 2, tienen sus espacios que no entran en esa mezcla de los dos. Y creo que a eso también le llamamos bilingüe, no voy a entrar en muchos detalles, porque la parte teórica, mucho se ha escrito y se ha hablado también sobre qué es ser bilingüe, ¿no? Y yo concuerdo plenamente y me siento hasta emocionado también con las palabras de Carolina que presentó, ¿no? Había sé que soy bilingüe, ¿no? Y yo justamente fui una de las personas que nací en Brasil, fui criado en Asunción, pero volví muy tempranamente a Brasil y siempre he negado mi lado guaranítico también. Y gracias a la universidad que cursé en Brasil, tuve que descubrir que también era bilingüe, etcétera, etcétera. También mi historia de vida pues, se parece mucho como la historia de vida que Carolina contó aquí. Me identifiqué bastante con esa historia, ¿no? Yo simplemente quiero hablar un poquito más sobre la diglosia que Melia dice, ¿no? Que la diglosia sería que es cuando una variedad alta, estándar, como el caso del castellano, usada en comunicación más culta o formal, que está en contacto con otra variedad de B, usada como una comunicación más familiar, ¿no? Eso generalmente refleja en la parte social, cultural y política, generalmente esa lengua B o el guaraní, por ejemplo, más oral, sin embargo la otra es oral y escrita, etc. Entonces es importante esa lado social, ¿no? Y política también que nos afecta a todos nosotros, ¿no? Yo me sentí tal vez hasta emocionado, ¿no? En saber la historia, ¿no? Había sí que era bilingüe. Justamente, yo también pasé por esa historia y siempre cuento, ya conté varias veces la historia que tuve aquí en Brasil, que llegué solamente como portugués y español y alguien me hizo descubrir que realmente existía el guaraní y a partir de ahí, lógicamente, gracias a la universidad también, comencé a tener orgullo más de ser guarango, como llamarle así, ¿no? Algo así. Quiero contar también, como soy del Brasil, que al principio el europeo se adaptó mucho, ¿no? Con la colonia, en el caso de Brasil, que le llamamos Pindorama, ¿no? El pueblo guaraní le llamamos Pindorama a Brasil. Y como el Paraguay, el idioma se mantuvo principalmente en la época de colonia, ¿no? Lamentablemente, como se sabe también aquí en Brasil, en 1759, con la reforma educativa implementada por Marqués de Pombal, esa realidad fue prácticamente cambiando, ¿no? Sin haber dejado también muchos rastros aquí en Brasil, ¿no? Actualmente se considera que en torno del 80% de las palabras aquí que están en el diccionario portugués del origen fauna y flora brasilera y que está en el diccionario portugués son de origen de esa familia tupí-guaraní. Entonces, de alguna forma, esa lengua originaria vive en las plantas, en la fauna, en la tierra y en algunas partes también fue adoptado por el portugués, ¿no?
Y lamentablemente hoy, ¿no? Después de 500 años, por lo menos en Brasil, el guaraní prácticamente sobrevive exclusivamente en las comunidades originarias, ¿eh? De los indígenas, y también en regiones de frontera también sobrevive todavía ese idioma, ¿no? En otras partes más difícil. Sin embargo, en Paraguay, como todos sabemos, es salvado mayormente por la población no indígena y se oficializado en 92. Aquí quiero hablar rápidamente también sobre el peligro también de esas lenguas sufriendo sus mudanzas. Hoy se habló mucho también en este congreso sobre la evolución natural de las lenguas, ¿no? Pero no se dijo de muerte, ¿no? Hay muchos idiomas que mueren. Como diría, en un lugar lo he leído, que las lenguas no mueren, se le matan, ¿eh? Y se le matan cuando matan a las personas que la hablan, entonces es un poco serio. Y si quieres ir mucho en mi tema también, a partir del año que viene tenemos el diseño de lenguas indígenas. Es importante que también todos nosotros comenzamos también a pensar un poco de cómo podemos dar mayor protagonismo a los pueblos originarios en este diseño de las lenguas indígenas. Aquí simplemente voy a correr un poco más de lo que estoy diciendo. Aquí simplemente habla de las varias variedades, disculpe la concordancia de palabras, varias variedades de guaraní que se hablan en Paraguay, ¿no? Yo personalmente, no voy a leer todo ese texto, simplemente decir que en Paraguay, lógicamente, está el guaraní oficial, el guaraní hablado por el Estado y por la población, y, y según el propio especialista y el propio secretario de Política Lingüística, hay en torno de 50 variedades diferentes dentro de Paraguay, por ejemplo, las variedades. Y una de esas variedades que más me preocupa yo personalmente es el abá guaraní, que solamente el 5% de la población de los abá guaraní en Paraguay todavía habla su variante abá guaraní dentro de Paraguay, y la mayoría ya habla el guaraní o el guaraní paraguayo. ¿Por qué justamente yo me preocupo justamente por la abá guaraní? Porque justamente son con abá guaraní que yo convivo, hago mi trabajo, participo con ellos en la parte política, social, religiosa, y participo intensamente con este pueblo aquí en el estado de Paraná. Son 3 aldeas reconocidas, más 2 todavía en fase de reconocimiento, donde participo, viajo. La semana pasada estuve 2 veces allí con ellos, estuvimos conversando, todo más. Entonces, justamente esa variante abá guaraní que ellos hablan que me preocupa, ¿no? Aquí simplemente cuenta también que la Secretaría de Política Lingüística dice que entre la familia guaraní, como ya dije, el abá guaraní es que más está pidiendo esa variante, seguida por el guaraní occidental, que también se habló aquí en este momento, y el mbugá. Lo que quería en este caso decir, por ejemplo, uno de mis trabajos, que justamente inicié en este mes de octubre, todavía está todavía estoy aquí medio perdido porque estoy así bien difícil justamente de comenzar a crear un glosario de la abá guaraní que no sea específicamente del guaraní paraguayo, ¿no? Aquí en las aldeas tenemos acercamiento con la universidad, tenemos 2 estudiantes que trabajan conmigo directamente, son abá guaraní, viven en las aldeas y son nuestros estudiantes aquí en la UNILA. Uno es estudiar licenciatura en geografía y el otro también licenciatura en historia. Y con ellos comenzamos a hablar. Justamente el semana pasada estuve allí, fui a visitarlos, después de la pandemia, fue la segunda o tercera vez que fui. Y este amigo y compañero que trabajamos en la investigación me dice, yo le pregunté, ¿qué guaraní ustedes hablan aquí? Y me dice, no, aquí hablamos solamente del guaraní moderno, sin esa forma, ¿no? Pero ni es guaraní moderno, pues. Entonces, ni dice guaraní, dice guaraní moderno. ¿Y qué sería ese guaraní moderno? Le digo, y el guaraní paraguayo, me dice. Y no hay otro guaraní, sí, ellos me dicen que hay el guaraní más, el guaraní antiguo, que solamente se habla más en la casa de reza y habla más por los ancianos. Y estos ancianos, me imagino que cuando se mueran también tal vez se muere esa variante que se habla solamente en la casa de reza. Yo hice un trabajo, estoy controlando mi tiempo aquí, yo hice un trabajo con ellos hace 2 años atrás de guaraní, le dije vamos a preparar material didáctico en guaraní, y le dije, pero va a ser en la variante que ustedes usan aquí. Y ahí uno de los parientes aquí indígenas me dijo, ¿qué variantes? Y la variante que usted habla aquí en la aldea, le digo. Y me dice,
pero aquí hablamos mínimo tres variantes. Está la variante que hablamos en el día a día, está la variante que se enseña en el colegio, pero lo que vi también es diferente, y está la variante que hablamos en el OPUD, me dice. Y porque conseguí hablar justamente, por lo que sí entrevistar a los más ancianos, realmente el guaraní que habla en el OPUD, en la casa de reza, es más un guaraní medio parecido con el guaraní ñandeva o guaraní budá, que justamente la compañera Ivana presentó también. Hice varias entrevistas y lo estamos transcribiendo y lo estamos haciendo una especie de glosario de esas palabras que no serían guaraní de Paraguay, pero serían guaraní. Yo le digo abá guaraní, ¿eh? O inclusive hay textos que indican que ese abá guaraní sería, algunos dicen chiripá, otros le dicen apapocuba también, en mi Mindayú también dice que puede ser apapocuba. Y bueno, es un trabajo bastante extenso que todavía estamos iniciando, ¿no? Solo para terminar esta parte, el diario Última Hora también publicó, tal vez tuvo acceso a ese censo del 2012 de Paraguay, que como ustedes saben, él no se ha puesto, no fue oficializado el censo porque hubo algunos errores, dice que el 10% de paraguayos ya dejó de hablar el guaraní, es en otro aspecto. Pero, y para finalizar también quiero traer unos ejemplos de trabajos de los estados nacionales. Cuando digo estados nacionales me refiero a Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, porque a pesar de estado tenemos una gran nación, la nación inclusive representada por el Consejo Nacional Continental de la Nación Guaraní, una nación dentro de varias naciones, una nación precolombiana, una nación que ya existía. Tal vez no se llama ese nombre de guaraní, pero ya existía, el idioma sigue existiendo en varios de nuestros pueblos. Entonces fue interesante verificar. Y una de las cosas que me impresionó bastante fue justamente cuando estuve en Bolivia, estuve en la Unibol Guaraní, tal vez la única universidad totalmente guaraní, administrado y trabajado justamente por originarios solamente, en este caso de Bolivia. También estuve en Argentina, en Jujuy, existe el Instituto Superior Gloria Pérez, también estuve con ellos, también con los hermanos Abá Guaraní de Jujuy y de Salta, en Bolivia. En Paraguay ya tengo más los parientes menos, más difícil, ¿no? Relacionarme con los parientes indígenas, por ejemplo. Pero sin embargo, yo creo que quiero finalizar en ese sentido, hablando justamente, pasando para el decenio. No sé si a mí me está cortando mi imagen aquí, pero bueno, hay un plan de actividades para el decenio de las lenguas indígenas que va a comenzar el año que viene, donde el principal palabra es nada para nosotros y nosotros, ¿eh? En otras palabras, buscando el protagonismo principal de los pueblos indígenas, ¿eh? De los pueblos indígenas y en todo que de alguna forma se sienten dueños de esa lengua, ¿no? Como Carolina dijo aquí también, ¿no? Tal vez la persona lógicamente no se identifique como indígena, pero el hecho de ser propietario, vamos a llamar así, del guaraní, sí es un orgullo y puede ser correspondiente a esta tierra. Y yo creo que debemos pensar en un trabajo en conjunto, todas las universidades que representamos aquí, todos los grupos que representamos aquí, pensar un poco también en ese plan del diseño de las lenguas indígenas, a partir del principio principal también estoy copiando aquí, del protagonismo de los pueblos indígenas, ¿no? No más que los otros hablen por mí, sino que yo, el indígena, hable más por sí mismo de las actividades. Más o menos sería eso mi mensaje. Tengo el sitio educonguaraní.com, ¿no? Donde trabajamos y seguiremos trabajando también en este pueblo, y es un pequeño corte lo que conseguí presentarles a ustedes de mi trabajo, ¿no? Y seguiremos trabajando. Aguyebete, Abete Catú, ¿no? Son las variantes de aquí que tenemos aquí en Brasil, que fue también presentado por la profesora Ivete. Muchas gracias, muy obrigado, valeu, Aguyebete. Ok. ¿Puedo hacer un comentario? Intento hacer rápido, no es una cuestión que va... Solamente dos cuestiones que me provocaron las presentaciones de esta mesa. Les felicito nuevamente a todos los presentadores y de esta mesa y de otras. La primera es solo una cuestión en toda esa idea que tenemos de mezcla,
Hay una cuestión que es interesante de cómo la fluidez de la realidad lingüística y de la realidad social no se deja atrapar en los recortes imaginarios en el sentido fuerte y políticos. Es decir, nosotros vivimos con la ideología de los estados nacionales de la unidad lingüística, la unidad social, un pueblo, una lengua. Y vemos en todos estos problemas, tanto de autoidentificación, soy guaraní o soy, disculpen, fueron presentaciones, no me acuerdo de los otros nombres, como el recorte de la unidad social, si es guaraní, si no es un gesto, porque las poblaciones aquí en América, tuve un alumno que hizo un trabajo en el Amazonia, ¿cómo llamarle a ese pueblo? Si eran familias que vivían a lo largo del río. ¿Dónde se recorta lo que es? O sea, el propio nombre del pueblo y el nombre de la lengua. Entonces, la fluidez resiste. Y el Yopará, por ejemplo, resiste en ese sentido.